Las terceras taifas, aproximadamente 1224 a 1265, fueron pequeños reinos independientes surgidos en Al-Ándalus tras el colapso del Imperio almohade después de la Batalla de las Navas de Tolosa, 1212. Marcados por la rápida expansión cristiana, taifas como Murcia, Valencia y Arjona fueron pronto conquistadas o sometidas, perdurando solo el reino nazarí de Granada. Principales terceras taifas. Taifa de Arjona Granada, 1232 a 1492, fundada por Aí bien Had y luego por Muhammad ben Esar, es la única que sobrevive, convirtiéndose en el reino nazarí de Granada. Taifa de Murcia, 1228 a 1266, liderada inicialmente por Aí bien Had, fue un foco de resistencia central hasta que pasó a ser vasalla y luego anexionada por Castilla. Taifa de Valencia, 1228 a 1238, conquistada por Jaime I de Aragón. Taifa de Niebla, 1234 a 1262, controlada por Aí bien Maafas, conquistada por Castilla. Taifa de Menorca, 1228 a 1287, la última en caer, bajo protectorado aragonés. Final del periodo. El avance cristiano, liderado por Fernando III de Castilla, Córdoba 1236, Sevilla 1248, y Jaime I de Aragón, Valencia 1238, desmanteló la mayoría de estos reinos, consolidando la superioridad cristiana en la península. El reino nazarí de Granada, 1238 a 1492. El reino de Granada fue el único reino musulmán de la península ibérica que existió como entidad política independiente en dos periodos distintos de la historia de Al-Ándalus. Tras la desaparición del Califato de Córdoba, 1031, surgió como reino taifa bajo la soberanía berebere de los ziríes, hasta que en el año 1090 fue conquistado por los almorávides. El reino nazarí de Granada se volvió a formar tras el hundimiento del Imperio almohade. Su fundador, Muhammadi, 1237 a 1273, que pertenecía a la familia árabe de los Banu Esar, de ahí el nombre nazarí o nazarita, fijó su residencia en la Alhambra. Aparte de la capital, sus enclaves más importantes fueron Málaga y Almería. Finalmente, el emir granadino se convirtió en tributario de los reyes castellanos para mantener su independencia. Entre las razones de su supervivencia a lo largo de más de 200 años se encuentran las barreras montañosas, sistema penibético, que lo protegían, la ayuda de los benimerines, guerreros musulmanes llegados de África, y las crisis políticas y guerras civiles del Reino de Castilla durante el siglo XIV. En el siglo XV se inicia un periodo de debilidad a causa de las frecuentes luchas entre las familias nobles que querían el trono granadino. El último rey nazarí de Granada fue Boabdil, Abu Abdallah, hijo del rey de Granada Muley Hacen, Abu el-Hasan Ali, que ascendió al trono en 1482 tras una revuelta popular. En 1483 fue hecho prisionero por las tropas de Fernando el Católico y en 1486 fue restituido como rey con la condición de pagar tributos a los reyes católicos. Poco después estalló la guerra civil entre los partidarios de Boabdil y los de su tío el zagal, Abu Abdallah Muhammad, lo que facilitó el avance cristiano hacia Granada. Sitiada por los ejércitos de los reyes católicos desde la primavera de 1491, Granada cayó el 2 de enero de 1492. Con la toma de Granada se culmina el proceso político-militar de la Reconquista. Características principales del reino nazarí. Fundación, creado por Muhammad I, Al-Amar, alrededor de 1238,
tras la caída almohade, inicialmente desde Jaén y luego consolidado en Granada. Dinastía, gobernado por la dinastía nazarí, Banu Niyesar, de origen árabe. Capital, Granada, con la Alhambra como centro del poder y residencia real. Duración, existió durante más de 2 siglos, siendo un estado muy longevo en la Edad Media. Legado, su patrimonio más conocido es la Alhambra y el Generalife, reflejo de su rica cultura. Historia de la Alhambra de Granada. La historia de la Alhambra está ligada al lugar geográfico donde se encuentra, Granada, sobre una colina rocosa de difícil acceso, en los márgenes del río Darro, protegida por las montañas y rodeada de bosque. Entre los barrios más antiguos de la ciudad, la Alhambra se levanta como un castillo imponente de tonos rojizos en sus murallas que ocultan al exterior la belleza delicada de su interior. Concebida como zona militar al principio, la Alhambra pasa a ser residencia real y de la corte de Granada, a mediados del siglo XIII, tras el establecimiento del reino nazarí y la construcción del primer palacio, por el rey fundador Mohammed ibn Yusuf ben Niyesar, más conocido por Al-Ahmar. A lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, la fortaleza se convierte en una ciudadela de altas murallas y torres defensivas, que alberga 2 zonas principales, la zona militar o alcazaba, cuartel de la Guardia Real, y la Medina o ciudad palatina, donde se encuentran los célebres palacios nazaríes y los restos de las casas de nobles y plebeyos que habitaron allí. El palacio de Carlos V, que se construye después de la toma de la ciudad en 1492 por los reyes católicos, también está en la Medina. El conjunto monumental cuenta también con un palacio independiente frente a la Alhambra, rodeado de huertas y jardines, que fue solaz de los reyes granadinos, el Generalife. El nombre Alhambra tiene sus orígenes en una palabra árabe que significa castillo rojo o bermellón, debido quizás al tono de color de las torres y muros que rodean completamente la colina de la Sabica, que bajo la luz de las estrellas es de color plateado, pero bajo la luz del sol adquiere un tono dorado. Aunque existe una explicación más poética, narrada por los cronistas musulmanes que hablan de la construcción de la Alhambra bajo la luz de las antorchas. Creada originalmente con propósitos militares, la Alhambra era una alcazaba, fortín, un alcázar, palacio, y una pequeña medina, ciudad, todo al mismo tiempo. Este triple carácter nos ayuda a comprender las numerosas características de este monumento. No existe ninguna referencia de la Alhambra como residencia de reyes hasta el siglo XIII, aunque la fortificación existe desde el siglo IX. Los primeros reyes de Granada, los ciritas, tenían sus castillos y palacios en las colinas de Albaicín, y nada queda de ellos. Los monarcas ciríes fueron con toda probabilidad los emires que construyeron la Alhambra, comenzando en 1238. El fundador de la dinastía, Muhammad Al-Ahmar, comenzó con la restauración del antiguo fortín. Su trabajo fue completado por su hijo Muhammad II, cuyos sucesores inmediatos continuaron con las reparaciones. La construcción de los palacios, llamado Casa Real Vieja, data del siglo XIV, y es la obra de 2 grandes reyes, Yusuf y Muhammad V. Al primero se le adjudica, entre otros, el cuarto de Comares, la Puerta de la Justicia, los baños y algunas torres. Su hijo, Muhammad V, completó el embellecimiento de los palacios con la Sala de los Leones, además de otros cuartos y fortificaciones. La Alhambra se convirtió en una corte cristiana en 1492 cuando los reyes católicos conquistaron Granada. Más tarde, se construyeron varias estructuras para albergar a ciudadanos prominentes, cuarteles militares, una iglesia y un monasterio franciscano. La Alhambra de Granada fue una impresionante ciudad palatina islámica construida por la dinastía nazarí, siglos XIII-XIV, funcionando como fortaleza, palacio real y centro administrativo, destacando por su exquisita arquitectura hispano-musulmana, patios, fuentes y jardines, y es hoy uno de los monumentos más visitados de España y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su nombre árabe, Alhambra, significa la roja,
por el color de sus muros, y se alza sobre la colina de la Sabica dominando Granada. En resumen, la Alhambra fue un centro de poder político y cultural islámico que se adaptó a la realeza cristiana, conservando su belleza y legado como un testimonio invaluable de la historia y el arte. Fin del Reino de Granada. Guerra de Granada. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, asediaron el reino durante años. Caída. El 2 de enero de 1492, su último rey, Muhammad XII, Boabdil el Chico, entregó la ciudad, poniendo fin a la presencia musulmana en España. Vamos a escuchar ahora, unas pinceladas biográficas sobre el último sultán nazarí de Granada. Veamos. Boabdil, Muhammad XII, conocido como el Chico o el Desdichado, fue el último sultán nazarí del Reino de Granada. Entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos el 2 de enero de 1492, poniendo fin a la reconquista. Su reinado estuvo marcado por la guerra civil y la presión castellana. Detalles clave sobre Boabdil. Nombre completo, Abu Abdallah Muhammad ibn Abil Hasan al. Reinado y dinastía, último sultán de la dinastía nazarí, gobernó en dos periodos distintos debido a las disputas con su padre, Muley Hacén, y su tío, el Zagal. Rendición de Granada. Ante la inviabilidad de defender la ciudad tras un largo asedio, negoció la entrega de la Alhambra, marcando el fin de la presencia islámica política en la península ibérica. El suspiro del moro. La leyenda narra que al salir al exilio, tras dejar Granada, sollozó en un lugar conocido como el suspiro del moro, provocando la frase de su madre, Aixa: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Vida posterior. Tras la entrega, se exilió a Fez, Marruecos, donde murió en 1533. Aunque la historiografía tradicional lo tildó de débil, su figura se entiende hoy como la de un gobernante atrapado en la inevitable caída de un reino, intentando evitar un baño de sangre mayor. Relevancia de este periodo histórico a modo de resumen. En el siglo XV se inicia un periodo de debilidad a causa de las frecuentes luchas entre las familias nobles que querían el trono granadino. El último rey nazarí de Granada fue Boabdil, Abu Abdallah, hijo del rey de Granada Muley Hacén, Abu el Hasan Ali, que ascendió al trono en 1482 tras una revuelta popular. En 1483 fue hecho prisionero por las tropas de Fernando el Católico y en 1486 fue restituido como rey con la condición de pagar tributos a los reyes católicos. Poco después estalló la guerra civil entre los partidarios de Boabdil y los de su tío el Zagal, Abu Abdallah Muhammad, lo que facilitó el avance cristiano hacia Granada. Sitiada por los ejércitos de los reyes católicos desde la primavera de 1491, Granada cayó el 2 de enero de 1492. Con la toma de Granada se culmina el proceso político-militar de la Reconquista. Representó el último bastión de la civilización islámica en la península, conservando su independencia gracias a alianzas y su difícil equilibrio geopolítico, hasta su caída definitiva en 1492.